Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo programa de 111 historias de personas con diabetes, donde queremos ayudar, concienciar y visualizar. ¿Cómo? De la mejor forma posible, escuchando diferentes historias de personas con diabetes. Hoy tenemos con nosotros a un nuevo amigo. Tenemos a Benjamín Álvarez Rodríguez, que nos viene desde la maravillosa tierra de Asturias. Ha sido abogado de profesión, aunque ahora ya disfruta de la jubilación merecida. Me acaba de decir que cerca de las montañas, escondido entre las montañas, su lugar preferido. Hola Benjamín, ¿qué tal estás? Hola Susana, muy bien. Aquí estoy esperando para contarte cosas. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por querer participar en este proyecto de 111 historias de personas con diabetes. Gracias por haberte unido y soy todo oídos, deseando escuchar tu historia. Háblanos un poquito de ti, preséntate un poquito para que los demás te conozcan. Pues soy Benjamín Álvarez, tengo 70 años cumplidos, estoy jubilado afortunadamente y desde hace ya muchos años me dedico a la montaña, sobre todo en cuanto a deportes. Si bien tengo muchísimas actividades que me entretienen en la vida, no me aburro en absoluto. Y soy diabético desde el año 1995, es decir, de- debuté de mayor, debuté con 43 años, 43, sí, con 43 con la diabetes, con alguna reserva pancreática y entonces con unas pastillas durante 3 años estuve aguantando y después ya se acabaron las reservas y empecé con la insulina, diagnosticaron diabetes tipo 1 y así sigo desde entonces. Debuté unos cuantos años después que mi hija, que lo hizo con 11 años. Ella fue en el 81, ya digo que yo fui en el 94, que es una cosa, para mí fue una cosa, lo más importante y lo que más me desgarró, más desgarro me produjo la diabetes, que fue que ella fuera diabética a los 11 años. Eso sí me produjo un gran dolor y lo fui arrastrando mucho tiempo. Y yo debuté, pues, posteriormente, y pensando, sería porque alguna vez pensé, y de hecho lo deseé, que fuera yo el que tuviera la diabetes y que no fuera ella la que lo tuviera. Es verdad que eso no se produce así, pero bueno, era mi deseo. Cuando llegó el momento tampoco se le quitó a ella, por tanto, era un deseo absurdo, ¿no?, el que tuve. Tengo otro hijo mayor que no es diabético, es también montañero y hace carreras de montaña, no tiene ningún problema de ningún tipo y los dos son cosas distintas. Mi hija diabética tiene dos hijas, que son mis nietas, que son una preciosidad. Ninguna de momento es diabética, aunque yo estoy siempre, bueno, temiendo que ocurra algo así. Ella también lo sabe, pero bueno, de momento lo que hacemos es disfrutar, tanto ella de sus hijas como yo de mi hija y de mis nietas, ¿no?, porque son un encanto. Y en cuanto al origen de la diabetes, básicamente es eso, lo que te puedo contar. Que tampoco, una vez que ya me acostumbré a ello, bueno, tampoco me ha producido ningún problema, ¿no? He hecho mi vida de forma natural en todas las actividades y sin problema. Incluso seguí con el ejercicio. Yo hice muchos ejercicios siempre en todos los deportes, porque tampoco fui fiel al deporte, a deporte alguno. Practiqué de todo tipo de deportes y lo hacía con mucha intensidad, con la idea en el principio de ser el campeón del mundo, sabiendo que no iba a ser nada, ¿eh?, pero para hacerlo con mucha intensidad. Y cuando ya me cansaba, pues pasaba a otra cosa y así sucesivamente. Lo de la montaña no, porque empecé con 13 años, una cosa así, y nunca más lo dejé. Es verdad que hubo momentos con más actividad, luego como uno, eso, se casa, tiene niños pequeños, lo dejas, luego volví, y hace como 10 o 12 años estoy haciéndolo de forma mucho más intensa que lo que hacía desde cuando tenía 17, 18, 20 años. Por entonces tampoco es que me enterara mucho mm, que era hacer montaña, porque para mí era un paseo, aunque hiciera todos los miles de Asturias,
y pasara 3 noches por la montaña. No me producía ningún dolor. Ahora sí, ahora me produce dolores cualquier 2000, ¿no? Pero bueno, lo soporto muy bien. Es verdad que tengo que asumir que tengo 70 años, si bien hasta ahora no dejo de hacerlo por la edad, ¿no? Y eso es básicamente lo que te puedo decir. He, Pues he recorrido, dime, he dime. recorrido toda la cordillera y he recorrido todo lo que es Asturias, ¿eh? Bueno, y alguna montaña de Palencia, pero no he ido a ningún otro sitio, aunque mi deseo era haber ido a muchos sitios, pero bueno, las circunstancias hacen que no pudiera hacer. Y luego, siempre he tenido miedo, aunque tuve el deseo de hacerlo, incluso me planteé el proyecto de hacerlo, tuve miedo por la insulina, por el miedo a quedarme sin insulina, por el miedo a que la insulina no estuviera en buenas condiciones, el ir al extranjero, ¿eh? El ir a donde tú vas a ir, por ejemplo, pues me producía una sensación mala, si bien yo estuve en ocasiones fuera con grupos de protección civil en Chiapas, por ejemplo, o estuve en Turquía con los kurdos, y bueno, pero siempre pensando que me iba a quedar algo bien sin insulina o que me iba a pasar algo, o que no lo podía adquirir en el lugar donde estaba. Y eso es lo que me impidió hacer un poquitín más de lo que deseaba. Ahora mismo ni me lo planteo, porque me he vuelto un poquitín más cómodo. El confort lo encuentro una vez que subo a la montaña, bajar y quedarse en casa, bueno, estar bien con todo hecho. Tengo la mejor enfermera del mundo, que es mi mujer, que gracias a ella me mantengo en perfectas condiciones. Sin ella no sería nada, la verdad, porque así, es la mejor dietista que hay. Las comidas me las prepara al dedillo, lo mide. Tengo, unos análisis perfectos de todo tipo. Todos los órganos funcionan perfectamente gracias a ella. Y eso, bueno, tengo que decirlo porque es así. La compañía, la familia, quienes te rodean, si te ayudan, bueno, puedes llevar esta enfermedad sin ningún problema y cómodamente. Yo muy cómodamente. Y esta es la historia, sí. La importancia de los diabetes tipo 3, ¿no? Que son los familiares y los que nos acompañan, los amigos, en este caso tu mujer. ¿Cómo se llama tu mujer? Se llama Oliva. La tengo cerca porque está escuchando. Me Oliva. está escuchando. Sí, Oliva. Oliva. Bueno, pues un abrazo enorme, Oliva. Si quieres saludar, puedes saludar, ¿eh? Aquí perfectamente, puedes saludarnos si quieres. Solamente si quieres. Eh, Dice que no, Dime. dice que no te saluda porque está llorando. Ay, pobre. Bueno, es normal, pero seguro que es de la emoción, porque yo también me emociono al escucharte, Benjamín. La verdad es que eh, lo que nos has contado, pues emociona, ¿no? Pero se te ve feliz, se te ve Sí, sí. que tus hijos son felices, que tu hija, eh, fíjate, fue diagnosticada con la misma edad que yo, con 11 años. Las dos Sí, con sí, 11 sí. años. Ahora tengo casi 40 años ya, voy a Y, cumplirlos dentro de pues, poco, o sea ella, que ella cumplió, ella cumplió 40, por eso que sois muy parecidas vamos, en todo. pues muy parecidas en ese sentido. Pero fíjate, tienes dos nietas, ella tiene dos hijas y estoy segura que las estáis disfrutando como hay que disfrutar todo en la vida, ¿no? Lo que has comentado antes. Eh, Me ha llegado algo muy hondo cuando has dicho que cuando te diagnosticaron diabetes es algo que habías deseado durante mucho tiempo para que no lo tuviera tu hija, ¿no? Creo que eso es muy de un padre a una madre, ¿no? Que es lo que muchas veces cuando los padres les hemos escuchado dicen, pero ¿por qué no me ha tocado a mí? Bueno, es normal, es totalmente comprensible pensar eso, pero lo importante es lo que habéis hecho vosotros. Me imagino que cuando diagnosticaron a tu hija, Benjamín, eh, claro, era muchos años atrás, era una niña. ¿Vosotros conocíais algo de diabetes? No conocíamos absolutamente nada. No, vamos, ni de lejos, no sabíamos ni qué tipo de enfermedad. Yo incluso ni la formación me permitía conocerla porque nunca había tenido ni siquiera clientes que tuvieran ese diagnóstico, esa patología. Y bueno, nos cogió totalmente descolocados, ¿no? Eh, yo recuerdo que habíamos ido a la montaña, a los picos de Europa, a los lagos de Covadonga con ella,
Y llegó un momento en que decía, papá, tengo mucha sed, mucha sed, mucha sed. Bueno, y antes de llegar, compramos agua, le dimos de beber, subimos a los lagos de Covadonga, allí empezamos a caminar y estaba cansadísima, que no podía, estoy hablando de una niña de 11 años, claro, 10 años, 11 años. Y la cogí yo en el cuello, en los hombros, y caminé por la montaña con ella en los hombros porque no podía, no podía. Y a partir de ahí fue cuando volvió a sentirse de esa manera y la llevamos al hospital, y fue en el hospital cuando determinaron que tenía diabetes. Ya previamente había hecho unas carreras cuando era más, incluso más pequeña, con el colegio, carreras vamos, de 3 kilómetros y demás, y llegaba desesperada, pero ella seguía, porque ella tiene más capacidad incluso que yo, es muy potente. Si bien es rebelde, probablemente lo que les pasa a casi todas las personas y las niñas y los niños cuando debutan, que al principio no lo asumen muy bien. De hecho, en la adolescencia lo pasó mal y yo peor, porque no se atenía a las pautas que le habían marcado, la hemoglobina subía muchísimo, porque bueno, eso de estar con otros niños y no poder comer lo que ellos, y no poder hacer lo que ellos, en fin, y supongo yo que se saltaba todo. Y tuvo un tiempo realmente mal, que con una hemoglobina de 11, 12. La habíamos enviado a un campamento en Cantabria, un campamento de niños diabéticos que viven de toda España. Y conoció allí a una compañera que era de Suances, de Santander, de Cantabria, y eso también a ella le hizo recapacitar un poco, que tampoco quiso saber nada de ponerse insulina, de adaptarse a una pauta de comida y demás, y acabó tenía 12, 15 de hemoglobina, y acabó en estos 2 últimos años con trasplante de ¿qué era? Perdona, de hígado me parece que es, y otro trasplante más, o sea que quedó bastante tocada de entonces. Y ahora lo reconoce porque se siguen comunicando. Mi hija no llegó a esos extremos, pero bueno, tuvo una época de rebeldía en la adolescencia, es tremendo, es cuando más hay que cuidarlo. Y lo que pasa es que es muy difícil, porque el adolescente por sí mismo, e incluso el joven no tan adolescente, ya no solo que lo niegue, sino que no lo cuenta. Y lo que hace también es negar a sus padres que le está haciendo las cosas mal, ¿no? Y se puede pagar en el futuro. Mi hija de momento está bien, o sea, no tiene ningún problema. Como ves, te hablo más de mi hija que de mí, porque es lo que realmente me preocupa, porque es lo que más me dolió y lo que me sigue preocupando. Yo sigo estando muy, muy atento a su evolución y le pregunto qué tal le va, cómo va la hemoglobina, cómo va. Bien, y ahora, sobre todo le decía yo a Raquel, que así se llama, decía entonces, tienes que conservar la carcasa. Yo al cuerpo le llamo la carcasa. Tienes que conservar la carcasa todo lo que puedas para si llega un día en el que pueda haber una solución del tipo que sea, que se encuentren los órganos aceptables para seguir viviendo. Y esa es la que yo creo que sí que le entró como una indicación adecuada, y empezó a conservar un poquitín la carcasa. Porque hay adelantos científicos, aunque nos han engañado muchas veces, o al menos nos mantienen en un estatus de pensar, bueno, ahora parece que alguien descubrió algo, parece que esto va a ser así. Yo estoy muy escéptico y nunca me lo creí del todo, pero bueno, le decía que tarde o temprano tiene que haber una solución, porque no parece posible que tantos años con el conocimiento de esa enfermedad no haya una solución para evitar depender de algo externo, como la insulina, una bomba, lo que fuera. Y llega uno a la conclusión de que es que somos demasiados. Si fuéramos, bueno, una cantidad aceptable, la solución la encontrarían, pero somos tantos que es un negocio inconmensurable.
y por eso no siguen adelante con las investigaciones, o sí, pero no las ponen en práctica para darnos una solución definitiva, porque no es posible. Es decir, 1914, que ya se enteraron bien de cómo funciona, tiene que haber una solución. Bueno, a ver si la hay. Yo no tengo inconveniente en seguir poniéndome insulina, puesto que ahora, sobre todo, porque ahora con los sensores que tenemos, que nos podemos mirar en cualquier momento, que eso sí que ha sido el avance, el avance del avance, eso fue tremendo. Ya no solo por la molestia de pincharse, es que en cualquier momento, bueno, voy a mirar a ver si puedo caminar un kilómetro más, a ver si me tomo algo. Es que eso es. Y ya no es para quejarse mucho, es un avance, ¿no? Pero yo creo que sí, que las investigaciones debían ir un poco más allá, sobre todo con lo que nos habían prometido. Ahí el doctor Bernard Soria. Sí, Bernard Soria. Decía, pero se fue, anda por ahí abajo y nunca más se supo de las células madre. Y algo estará por ahí hecho, pero no del todo. Y eso es lo que más me duele, que no se solucione por las personas de vuestra edad, que sí, estáis perfectas físicamente y que cualquier solución ahora mismo pues, os puede llevar a vivir. Es verdad que yo he vivido 70 años hasta ahora más o menos bien, pero vosotros podéis vivir muchísimo mejor, sin esa preocupación de qué es lo que va a pasar. Y para los niños que están debutando día tras día. Todo ellos. Sí, y esa es el pesar que yo tengo, que veo que no se avanza en algunas cosas como otras en las que interviene la política y la economía, sobre todo la economía. Sobre todo la economía. La especulación económica. Y bueno, no va a ir mucho más allá. Pero bueno, ya tenemos algo. De hecho, a ti te permitió, me parece que este tiempo, todos estos avances, hacer todas esas cosas que has hecho. Ir a tantos sitios. Eso es. Sí, no, la verdad es que la evolución, vosotros también la habréis visto con vuestra hija y contigo mismo, ¿no? De hace unos años aquí no tiene nada que ver el control de la diabetes. Aún así creo que hay mucho que pelear por ello, ¿no? Hay mucho que pelear ya no solamente por una posible cura, que por supuesto, sino también por cómo se trata muchas veces en los hospitales a las personas con diabetes cuando son ingresadas, que no se tienen idea, o por cómo se trata a los pacientes con diabetes tipo 2, que parece que no tienen derecho a la misma formación y que también tienen una patología grave y que muchos de ellos acaban siendo insulinizados. Entonces, creo que hay mucho que pelear y mucho que reivindicar todavía. He leído tu comentario respecto a eso. Y es que yo tengo muchísimos ejemplos de circunstancias de este tipo. La última he tenido que decirle a la enfermera, mire, yo soy diabético, soy mayor, pero no soy tonto. Exacto. Entonces, yo conozco perfectamente la enfermedad. Lo que me está usted diciendo está muy lejos que debiera de decirme como diabético. Era un simple control para pasar a ver al endocrino. Bueno, ya me he mirado yo, no se preocupe. Pero bueno, y te pesan y no sé cuánto, y es una rutina, pero sin nada más allá de esa rutina. Sin más trasfondo. Sí, pero no tienen el conocimiento. ¿Por qué no? De hecho, ya he conocido a 10, 15, 20 enfermeras anteriores al endocrino. Es verdad que yo he tenido la suerte y en Asturias había un equipo de endocrinos, el mejor que se podía conocer, yo creo que en España, con el doctor Cadornir a la cabeza, que se jubiló hacía unos años, pero dejó tras de sí una serie de discípulos endocrinos muy buenos. Y a mí me han tocado siempre, solo he tenido dos, uno que se jubiló y este que está ahora, que es joven, joven, 40, como tú, joven de 40 años. Quiero decir que lleva ya un tiempo trabajando. No es que sea un 1000, pero está bien. Y se interesan por la enfermedad y lo estudian. Te estudian a ti como enfermo y dan solución a la individual. Es verdad que tú le cuentas las cosas, ahora mismo como ellos tienen toda la información también a través de la aplicación, pues poco le tienes que contar, pero bueno, se interesa, se lo saben. A mí ya, con que lo sepan
cómo va la cosa y que vean y que te cuenten que puede haber una solución al respecto de esto, o que puede haber incompatibilidad entre que tomes una cosa y que te pueda perjudicar, aunque somos nosotros los que ofrecemos mayor información. En mi caso, yo si tengo gripe, pues la glucosa se dispara. Si tengo una Totalmente. enfermedad, se descontrola absolutamente, tengo que contárselo. Mire, no me dé esas pastillas para el colesterol, no me la dé porque eso me descontrola. Mire, tenga cuidado porque esa inyección que me está poniendo no es adecuada. No me haga esa infiltración. Si me duele un hombro, no Claro. no me ponga una infiltración porque Eso eso es. tienes que contarlo tú. Pero bueno, y eso no lo saben esos otros especialistas, que es lo que tú decías. Eso es. Yo voy al reumatólogo y me dice que tengo dolores aquí, entonces hay que infiltrar y digo, mire, yo creo que eso no va por ahí, tiene que ser de otra manera porque me va a descontrolar totalmente y me voy a morir de una hiperglucemia o una hipoglucemia, cualquier cosa. Déjeme que duela un poco, si acaso busque otra solución. Bueno, con muchos especialistas, incluida, que parece mentira cuando voy a ver el fondo de ojo, porque yo soy una persona que se controla mucho, soy muy metódico, por eso estoy bien, porque además Claro. eso, Oliva es quien apunta las fechas de todas las consultas y me controlo muy bien. Bueno, voy a ver el fondo de ojo y entonces la oftalmólogo, bueno, bien, yo creo que usted ve bien. Digo, no, si lo que tiene que ver, alguna, ¿eh? Lo que tiene que mirar es si tengo alguna lesión, porque soy diabético tipo 1. Dice, no, pero es tipo 2, ¿no? Digo, no, mire, tipo 1, no se preocupe, porque me ve mayor, o no tan mayor, no sé, pero parece que y no estoy gordo, pero bueno, ya te pasan directamente a tipo 2. Bueno, y tener que decirle a eso, un oftalmólogo, que lo que tiene que mirar es a ver si tengo retinopatía o si tengo alguna lesión que tampoco tengo, que estoy muy bien, pero es cansado. Es cansado Descansa, tener que explicar. descansa. Sí, cuando tenía que haber por lo menos una indicación específica para estos controles, bueno, para que tuvieran en cuenta que el diabético es un ser con una patología peculiar en la que confluye un montón de circunstancias que hay que tener en cuenta. Bueno, no lo hacen. Menos mal que no me pasa lo que a uno de los entrevistados tuyos, de entrar en el hospital y que aquello era un desastre, uno que hacía bicicleta de montaña, me parece que era, y que discutía con aquellas... Bueno, yo hasta ahora no he tenido que ir al hospital. Bueno, estuve cuando me hicieron la reserva pancreática para saber si tenía o no tenía. Claro. No solamente estuve un día o dos, no sé cuánto, pero bueno, nada más. Pero no tuve necesidad de ir nunca más a ningún sitio. Y bueno, no puedo reñir con mucha gente, salvo en las revisiones periódicas que tengo con los especialistas a los que voy, porque tengo que ir, que así me encuentro perfectamente, no tengo problema. Es Pero que bueno. esto es una pelea continua, Benjamín. O sea, esto es una pelea continua. Yo tuve que convencer bueno, el año pasado me operaron de una hernia discal y yo no tuve ningún problema para meter pues el monitor continuo en la operación, ¿no? Porque le expliqué al neurocirujano, oye, mira, esto tiene que estar dentro porque me lo vas a controlar, porque me pretendían hacer una capilar y con eso ya estaba todo controlado. Dije, no, con eso no está todo controlado y hay herramientas hoy en día que para una operación de 3 horas me puedes monitorizar y ver continuamente cómo estoy. Y es que además te lo traigo yo, o sea, tú no Claro, tienes que gastar nada. Bueno, pues quedaron claro. alucinados porque no conocían el aparato. Y cuando No, lo no, vieron, no. Y yo además me acuerdo antes de dormir que le dije, por favor, pero mirarlo. O sea, era como mi mayor preocupación, ¿no? Ni la hernia ni leches. Y cuando me desperté, bueno, pues estaban flipando. Y dicen, pero si es que has estado fenomenal. Y digo, hombre, ya lo sé. Pero es que aparte, ¿veis cómo funciona? ¿Ves cómo funciona? Es que, claro. claro, pero yo tuve suerte, pero yo sé de gente que no les han dejado meter la bomba de insulina o los aparatos a un quirófano, ¿no? Y estamos tan acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo, a testarnos todos los días, cada hora, cada Claro. segundo, cada minuto, que nos discutan algo así, es como, pero no, es que esto es así. O sea, es que no descansamos las 24 horas del día. Claro.
Es así. Sí, yo tuve esa circunstancia de explicarle a enfermeras qué era el sensor y cómo funcionaba el sensor y cómo lo veía. Porque yo lo tengo desde hace mucho tiempo, anteriormente, antes de que lo diera la Seguridad Social, lo compraba, incluso mi hija, mucho más avanzada que yo, lo compraba en Estados Unidos, que ya llevaban Claro, en Estados claro. Unidos mucho tiempo. Claro, nos costaba parte del riñón, nos costaba mucho dinero los sensores, Lógico. pero ella lo pagaba, nos costaba, yo creo que nos costaba 350 euros mensuales tener esos sensores, era una barbaridad. Pero había que explicárselo eso a todos, incluso al médico de cabecera, a quien sea. No, mira, es que esto es así. Tengo una cosa, esto que es aquí, el parche este que tengo aquí, esto funciona y se mide muy bien. Y bueno, pues que afortunadamente es una maravilla. Una maravilla. Tenemos que Aunque yo tengo presentar, que. tenemos que presentar Dime. el proyecto 111 en los hospitales, Benjamín, ya está. Tenemos que ir con todas Sí, las entrevistas y dar es, formación. eso es lo que hay que hacer. Sí, sí. Lo que pasa es que no te hace ni caso. Es decir, no, nosotros sabemos muchísimo. Sí, sí. Esto, como hay un dicho, yo como abogado decía, hay un dicho de que de medicina, de derecho y medicina todo el mundo opina. Así. Porque todo el mundo sabe, incluso los de derecho, que no saben nada de derecho, y eso lo digo yo, mucha gente, ¿eh? Hay muchos, a mí me gusta el derecho, me gusta muchísimo, y hay mucha gente que no tiene ni la menor idea, pero que deciden, y es un problema. Y en Sí. medicina pasa lo mismo, que deciden, que tienen esa capacidad de decisión y no tienen el conocimiento. Es una pena, pero no te van a hacer, o sea, tampoco te admite el, el compañero de derecho que le digas que eso es así, como no te va a admitir en medicina que le digas que esto es así, y menos que lo diga alguien que no es un licenciado en medicina, Claro, claro. licenciado en medicina y cirugía. Bueno, entonces va a ser difícil que te admitan. O sea, hombre, igual lo admiten en enfermería, bueno, igual admiten en enfermería, que también estaría bien, porque son los que más ven a los pacientes Los al que final. más ven a los pacientes, los que más en contacto están con el paciente. Exacto. Sí, sí, aunque sea para darnos las tiras y poco más. Les deja un poco más, ¿eh? Les deja un poco más. No les dejan capacidad de decisión. Absolutamente No, no, ninguna. ya, lo sé, sí lo sé. Hay muy buenas personas con mucha voluntad, Exacto. pero no siempre lo pueden hacer, No sí, les sí. dejan. No les dejan. Mm, Es la realidad que vivimos, ¿no? Por eso creo que hay que contarla. Y una historia como la tuya o la de tu hija merece ser contada. Yo tengo una curiosidad, Benjamín. A ti cuando te diagnosticaron diabetes has comentado que te hicieron pruebas para ver si tenías reservas pancreáticas, ¿no? De insulina todavía, porque claro, sí, puede sí. ocurrir. ¿A ti te diagnosticaron desde el principio con diabetes tipo 1 o con diabetes tipo 2 o diabetes LADA, que es lo que se llama ahora, que muchas veces es pues precisamente que tienes todavía esas reservas pancreáticas de insulina? No, le pusieron tipo 2. No, o sea, el diagnóstico era sin determinar, pero, sin determinar el candidato a tipo 1. Así es lo que lo tengo por aquí al lado el informe, porque no lo tenía muy claro. Es verdad que sí que todavía yo tenía reservas, Ujú. pero no me dijeron tipo 1 hasta que al final quedé sin nada. Entonces me pasaron ahí, bueno, sin más explicación, ¿eh? De hecho, hay en mi historial médico, y por eso algunos especialistas miran y dicen tipo 2, tipo 1, hay de todo tipo de diagnóstico en mi caso. Según quien fuera, ponía tipo 2, tipo 1, lo que fuera, hasta que yo ando con el certificado en la mano, lo llevo a cada vez que voy al médico, lo llevo conmigo. Mire, este es certificado de tipo 1, no me lo discuta. Bueno, pues, pero me pusieron eso, sí. No lo tenían muy claro. Realmente creo que, a ver, no digo que da igual, por supuesto, pero es que yo lo que quiero visualizar en este proyecto, ¿no? He dado voz tanto a las personas con diabetes tipo 1 como a las diabetes tipo 2, porque también creo que hay una estigmatización con las personas diabetes tipo 2, que todas tienen que ser de una determinada forma, ¿no? Gruesas. Y no es así, ¿no? Y al final son No, no, personas no, con no, una no. patología. Y yo he tenido la mala suerte de ver en la familia a una persona con diabetes tipo 2 con unas consecuencias y unas secuelas muy graves, Sí, sí. llevaba con insulina y tuvo un coma. Quiero decir
que las consecuencias pueden ser iguales, con lo cual creo que todos los pacientes merecen la misma atención, la misma formación y no con esa condescendencia que a veces se trata a la gente un poquito más mayor, ¿no? Sino que, por lo que has dicho tú antes, son gente mayor, no es gente tonta. Entonces, esa falta de respeto que se ve muchas veces, ¿no? Que yo la noto y a mí me duele mucho. Sí, yo lo he visto con algunas personas que tienen diabetes tipo 2 y entonces se lo atribuyen inmediatamente a la obesidad. Exacto. Así, sin más. Y es más, el trato es totalmente distinto. De usted tiene que dejar de comer, pero bueno, que es, bueno, no entro, pues no conozco muy bien, no soy especialista y no puedo entrar en valorar cómo se mide todo eso, pero sí que he visto el trato a alguna persona mayor y sobre todo obesos que por el hecho de ser obesos tildan de tipo 2, incluso los de tipo 1, como que sean obesos. De hecho, alguna de los problemas es ese también, que te puede dar con las comidas, en fin. Bueno. ¿A ti alguna vez, Benjamín, te han dicho, te han llegado a decir, deja de hacer el monte, deja de practicar montaña? No, mi endocrino está contentísimo. Lo primero que me pregunta cuando entro en su consulta, dice, ¿dónde fuiste el domingo? Porque yo voy casi todos los fines de semana. ¿Qué monta? Porque él no hace deporte. Él está un poquitín en fondón porque le da la gana, pero no hace deporte. Y entonces le voy explicando a qué montaña he subido, si hubo que hacer escalada con cuerda, si hubo cuántas horas eran. Le digo, bueno, pues mira, hice una ruta de 12 horas por el monte con 3 2000 y tal. 12 horas caminando. Entonces, bueno, pero es lo que me pregunta él inmediatamente. O sea, porque no me trata como si fuera a la que pase siempre, ¿no? No, él sabe que yo hago montaña y me pregunta como qué tal. Bueno, yo le cuento más o menos, tampoco le quito mucho tiempo porque como tienen contado para revisar a todo, pues, pero sí está interesado en eso. Me alegro mucho de escuchar esto. Me alegro muchísimo si porque... yo hago deporte o no. Sí. Pero me alegro mucho que muestre ese interés, ¿no? Y yo también he tenido la suerte con mi endocrino de los últimos años, Yolanda, y todo el equipo, que cuando les comenté en 2013 que me iba a Nepal, bueno, yo tengo que reconocer que su primera cara y su primera reacción fue: esta chica tiene una hipoglucemia severa, no se está dando cuenta de lo que está diciendo, ¿no? Sí que puso una cara un poco asustada, ¿no? Pero luego, no, bueno, pues me apoyó y siempre me han apoyado desde entonces. Y eso es lo que buscamos, ¿no? Que al final somos personas, tenemos diabetes, pero somos personas, con lo cual cada uno tiene su sueño, su afición, y no tenemos por qué dejar de hacerlas por tener diabetes, tenemos que saber cómo hacerlo. Eso seguro que tú, Benjamín, has tenido que aprender, porque tú practicabas montaña antes de tener diabetes y después. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo hiciste esa adaptación? No hice nada especial. No hice, porque yo también, bueno, me parece que había puesto también que hacía natación, y hacía natación, pero en mar abierto y también en piscina. De hecho, tengo una pequeña piscina para seguir nadando, pero lo hacía en mar abierto y no tenía ningún problema. De hecho, hacía 3 kilómetros o lo que fuera por la mar, sin más. Pero lo hacía ya desde niño, desde adolescente, que cuando había que ir a una discoteca, empezaba en el principio de la playa y seguía por la mar nadando, llegaba al final, eso que son 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de mar, y ahí me cambiaba de ropa, iba mojado pegando a la discoteca. Y no dejé de hacerlo y pasé luego al windsurf, que también practiqué, y seguí haciéndolo incluso con diabetes. Lo que pasa es que empecé a tener miedo porque siempre voy hacia donde está la boya más lejos en la mar, y empecé a pensar a que me da una hipoglucemia porque podía gastar. Yo consumo muchísima energía porque lo hago con cierta intensidad, y sí que empecé a tener miedo. Digo, a ver si no llego, o si llego no puedo dar la vuelta, porque claro, si te pierdes las fuerzas. Sin embargo, a la montaña siempre te puedes parar. Y el único
el único problema que yo tenía, que tenía y que tengo en la montaña es que llevo en la mochila de todo. Llevo la mochila de todo y doble. A pesar de que voy en el grupo, llevo doble comida, llevo doble de todo, doble de bebida, doble de vestimenta, de todo, porque no quiero quedarme parado en algún sitio y que me pase algo. Bueno, pues si llega el momento en que tengo que parar, paro, como y no tengo ningún problema. Y eso que me ocurre de vez en cuando, que sigo hacia adelante sin problemas. Pero no noté, dice, tengo diabetes y dejo de hacer montaña. No, en la montaña no, porque además los lugares que iba ya los conocía de niño. Bueno, pues no tenía miedo a que me pasara nada. El miedo sí lo tenía en el ejercicio de natación, que bueno, eso sí me producía. En el mar, Hoy, en el mar, ¿no? en En el el mar, mar. en la mar, sí, en la mar. Bueno, en la bañera que yo tengo, bueno, es una piscina que se puede nadar, pero bueno, ahí no pasa nada. Y el problema también está con el sensor, que el sensor no admite que estés por debajo de medio metro en el agua y que esté mucho tiempo en el agua. No más de una hora no puedes estar con ello. Y claro, yo también me preocupa porque digo, si es que no puedo mirar, he llevado bolsa, incluida una bolsa de plástico para poder mirar en el agua. Pero claro, el otro día no fue en la mar, pero hice una ruta de nieve y que me dice, me miro y me dice, está muy frío el sensor, no puedo, me cago. Era la primera vez que me decía eso, que estaba muy frío el sensor. Y pues, ahora tengo que llevar algo que me lo tape para que no se enfríe, para poder mirarme, ¿no? Que mañana voy a hacer una ruta al Calabazosa, ahí en Somiedo, 2000 metros, que supongo yo que ahora también está nevado y pues voy a poner algo para que no se me enfríe el Claro. sensor, porque no me puedo mirar. Y no llevo ya la tira. ¿No notas ninguna diferencia en altitud con el free? ¿No notas ninguna diferencia? ¿Con él? ¿Con, ¿Con el con qué? el sensor? ¿No notas ninguna Ah, diferencia con la altitud? ¿Que mira mejor, peor? ¿No notas? no. Vale. Hombre, voy muchísimo mejor porque me controlo mm, y luego como tiene la alarma, pues también me avisa si estoy Claro. bajando y me paro y como un plátano si tengo hipoglucemia. Vamos, si está por debajo de 70, como un plátano y tiro lo que quieras. Pero sí, eso es una maravilla. Como este chisme, no, esto es no tener nada, no tener ninguna enfermedad. Esto es una Es que cosa te asombrosa. anticipas, ¿verdad, Benjamín? Te anticipas. Sí, Antes, sí. antes salíamos a la montaña, te hacías una capilar, tenías 130 y no sabías qué hacer. Tenías a lo mejor 5 Claro, kilómetros por delante, mucho desnivel y a veces corregías comiendo algo por si acaso y te pasabas o lo contrario, ¿no? Y a la media hora sí, tenías sí, que volver a parar para comer. En cambio, con esto pues incluso tú también te permite conocerte más, ¿no? Porque vas viendo sí, la sí. evolución. Y entonces Ujú. es que es mucha información que te aporta muchísima mejor forma de actuar, ¿no? Es que es otra cosa. Eso es Sí, otra historia. ¿Cuáles son los sí. picos favoritos de Benjamín? Los Los picos. picos. Los picos de Europa son en los que uno se encuentra perfectamente, los conozco casi todos. Me queda uno que es Peñasanta de Castilla, que es el tercero, el segundo en altitud, después del Torre Cerrero. El Torre al que fui con Fernán y otros dos amigos vascos. Hace 2 años, me parece que fue, o 3, no sé, tampoco es que fuera un niño, ¿eh? Que con 60, iba con nosotros uno de 70 años, claro, no eran diabéticos, es verdad. Y yo decía, ya, yo tenía 68 y decía, joder, es que tú con 70 años también. Bueno, pues yo sigo haciéndolo. Y los picos son los que más me interesan. Voy a ir el día 29, lo tengo programado, a ir a Peñasanta con mi hijo. Haremos un bivac a 2000 metros en la nieve, me imagino, porque aquí va a estar con nieve. Y subiré, hay una pequeña escalada, no sé si conoces Peñasanta. No, tengo que ir. Cuando me recupere de la operación de la hernia discal que estoy retomando el monte, prometo ir. Pues es que una montaña la he visto por todos los sitios porque la he circundado, estuve debajo, por todos los sitios. Y es la única que me queda de importancia en picos de Europa.
si bien mi cariño especial está en las Ubiñas, en Asturias, en Eso las sí, Ubiñas. eso sí lo conozco, sí. Pues, yo tengo un cariño especial a esa zona porque yo iba, eso, con 13, 14 años, incluso solo, sin problema ninguno, porque no vivía lejos y aunque caminara 20 kilómetros para llegar allí, porque no había forma de llegar, dormía por el camino, iba a lo mejor con un amigo al raso o con una tienda. Llevábamos una tienda que pesaba, bueno, pesaba desde hoy, entonces no pesaba absolutamente nada. Porque llevábamos hasta huevos, patatas, aceite, porque pasábamos días por ahí. Y las uñas las conozco todos los picos de uñas, todos, desde Peña la Grande, que es la que todo el mundo conoce, el resto, todo, Fontanes, Peña Uña de Pequeña, todos los picos de allí. Y como los conozco muy bien, puedo ir en cualquier momento y aunque vaya solo, porque sé hasta dónde tengo un límite y cómo puedo hacerlo, aunque no suelo hacerlo, ¿no? Pero bueno, no tendría ningún miedo en hacerlo. Y esas son los dos polos de montañas que más me atraen, más me gustan y donde se disfrute realmente, se disfruta muchísimo. Yo no he visto cielos tan hermosos como tumbado eso, en Ubiña, en una pradera de Ubiña, o en un lugar de los picos de Europa, sentado mirando hacia arriba, en el Yagur Raso, por ejemplo, que es un lago al que no va mucha gente, pero que yo no había visto nunca la constelación, ahora se me escapó, bueno, la nebulosa de la Vía Láctea, la Vale, constelación. vale, vale, Bueno, vale, vale. la Vía Láctea, bueno, que no deja de ser una constelación, dice, yo nunca la había visto así y moverse todo aquello en mi vida, salvo en los picos de Oro, que está limpio todo, y yo quedaba bobo mirando hacia arriba por la noche. Bueno, una forma extraordinaria de pasar la noche allí. No tengo ni la menor duda. La montaña te aporta muchos regalos y te aporta tranquilidad y paz y las personas con diabetes la necesitamos. Quizás en esos segundos estoy segura que desconectaste durante unos segundos o unos minutos cortos de todo ese control, de toda esa planificación que estamos tan acostumbrados a llevar con nosotros en esa mochila que llevas abarrotada de cosas. Que en eso me identifico, ¿eh? Claro. Que llevamos un peso adicional siempre, pero ahí estamos siempre. Te voy a hacer una serie de preguntas, tú contestas lo que tú quieras. ¿Te has sentido alguna vez frustrado, agobiado o con ganas de tirar la toalla, Benjamín? No, no, nunca, nunca, jamás, jamás. ¿Qué, mejora- Por esta Dime, enfermedad. ¿qué No, mejoraría, que por esta Benjamín, enfermedad. de las personas con diabetes, en el tratamiento de las personas con diabetes? ¿Qué le ¿Qué gustaría, mejoraría? qué le gustaría que mejorasen con el tratamiento de las personas con diabetes? No, no entiendo muy bien la pregunta. De todos los servicios que disponemos, de todo lo que nos aportan, Bien. ¿qué te gustaría que nos aportasen más? No lo sé. No lo sé porque asumo lo que tengo y cuando la ciencia diga que hay algo mejor, pues bien, de momento no veo ninguna dificultad en convivir con la diabetes de esta forma en la que estamos, con lo que tenemos. ¿Qué le diría Benjamín a una persona con diabetes que acaba de ser diagnosticada? Yo como lo he visto y lo he tenido cerca, pues le diría que no es más que algo que puede soportarse perfectamente y que se puede llegar hasta ser tan poco responsable como yo. Me refiero a que uno se puede tomar la vida incluso con un poco de gracia llegando a los 70 años con ella, porque lo puede hacer sin problema ninguno. Es verdad que, que trate de no agobiar al entorno, que son los que le van a ayudar. Eso es lo más importante, que son quienes pueden ayudarse. ¿Qué le diría Benjamín a su diabetes, a la tuya
y a la de tu hija? Hombre, si fuera, te diría que no necesito para nada, que no lo necesitamos para nada, que podemos vivir sin ella tranquilamente, no necesitamos la diabetes para nada. Es que además me parece un poco absurdo que, que para poder llevar energía al resto del cuerpo necesitemos esa proteína y que con la máquina que somos tan perfecta, no la busque en otro sitio, esa proteína, y para que nos traslade toda la energía sin tener que ponernos insulina. Eso es que nos estamos, bueno, yo por lo menos estoy teniendo la idea de que somos una máquina que no es perfecta, pero además no se parece a ninguna otra máquina. O sea, cada máquina es totalmente distinta. Y lo malo de todo esto es que nos estamos rigiendo por números para una máquina sola. Números para una sola máquina. Y nosotros somos única máquina. Nosotros somos únicos. Y no vale. Sí le diría a alguno, sí le diría que no vale lo que te dice sobre la diabetes, sino lo que tú ves y lo que tú sientes. Porque no tiene nada que ver. 6,1 de hemoglobina glicosilada, bueno, vale, pero a lo mejor 7 y 8 seguramente que también, porque a lo mejor es distinto el cuerpo en el que estás habitando. Por mucho que nos diga el endocrino, y también lo dice él, el mío lo tiene claro, dice, bueno, sí, no te voy a exigir que sea una cifra exacta porque no lo es, no tiene por qué serlo, porque cada cuerpo es absolutamente distinto. Y en mi caso, seguramente que yo no soy ejemplo de nada, en mi caso, yo no soy, mi cuerpo no se parece en nada a ninguno, ni siquiera al de mi hija. Eso me lo dice ella, porque o sea, respondo distinto a todo, al esfuerzo, incluso a la insulina. Hay veces que a las temporadas en las que yo me pongo dos unidades, como paso a 8 de rápido, ¿no? Que no comiendo lo mismo. Y esto yo lo tengo, pues no somos ni iguales nosotros mismos y desde luego no somos iguales a los demás. Y si mantenemos emocionalmente adecuados todos los parámetros con respecto al entorno, a la vida, pues las alteraciones, eso sí que es verdad que ocurre en casi todos los diabéticos, las alteraciones van a ser mínimas, porque cualquier alteración anímica altera la diabetes totalmente y eso no merece la pena. Entonces, como vivir es lo que hay que hacer, vivir, no hay que hacer mucho más. Las alteraciones que sean mínimas, no dejarse llevar por unas emociones demasiado fuertes, bueno, salvo los enamoramientos que son inevitables y cosas así, que bueno, que se va a hacer, pero se disfruta. Eso no nos importa que nos altere la glucosa. Eso es. Cuando nos enamoramos, perfecto, no pasa nada. Eso es. Pero los demás historias de emociones negativas, fuera. Que eso... Hay que paliarlas. Eso es. Me ha gustado mucho lo que has comentado ahora, ¿no? Porque estoy muy de acuerdo. Cada cuerpo es muy diferente. Entonces, lo mejor es conocer la diabetes de cada uno. Está claro que hay unos parámetros quizá parecidos para todos, pero cada uno se tiene que conocer a sí mismo. Por eso hay 111 historias de personas con diabetes y muchas más, ¿no? Porque la diabetes de cada uno es diferente y cada uno se tiene que conocer para saber hasta dónde puede llegar. Incluso nosotros mismos cambiamos lo que has comentado tú, ¿no? Hay una semana que necesitas más insulina, menos. Yo ahora mismo, por ejemplo, yo llevo muchos años sufriéndolo y me imagino que tu hija pues le habrá pasado lo mismo, que la semana previa antes de que nos baje la regla, el desastre hormonal es impresionante. Entonces, bueno, pues hagas lo que hagas, tu cuerpo va por un lado y tú por otro. Entonces, es así con la diabetes, hay que dejarlo ahí. Yo me pongo insulina, pero como si me pongo agua, o sea, le da igual. Bueno, pues ya lo sé. Sí. Entonces, es conocerse uno mismo. Y dentro de eso, pues saber actuar y planificar. Y ya está. Pero no somos máquinas, pero diferentes, pero actuamos de forma diferente y conocernos, ¿no? Y dar consejos, pero teniendo cuidado de que esa persona pueda actuar diferente en su cuerpo. Así es. Además, lo que has comentado de las hemoglobinas, cada vez se tiene mucho más en cuenta
la importancia del tiempo que estás en rango, ¿no? En Claro, unas cifras correctas que no la media, porque realmente la hemoglobina claro, glicosilada es muy importante, pero no deja de ser claro, una media. Y si tienes continuamente hipoglucemias y luego tienes 300, pues no estás bien controlado y a lo mejor la hemoglobina te claro, da 7, pero no estás bien controlado, claro, claro, ¿no? justo. Entonces, Sí, sí, ahí está, ¿no? Ahí está. Por sí, sí, eso, pues que puedes tener 350 durante 3 días y tener hipoglucemias durante otros 4 días y la media te baja pues tremendamente, ¿no? claro, No, sí, hay que estar en el rango, en este caso que podemos verlo, hay que estar en eso el es. rango lo más que posible. De hecho, Oliva, cuando me dice, porque ella lo mira, dice, ay, mira qué bien, estuviste en verde todo seguido. Estuviste dentro. Y eso es lo que más le gusta, y a mí también, ¿no? Pero no suelo estar en picos, bueno, no suele ser, salvo que algunas veces nos engañan con las comidas, digo, Sí, no con las comidas, con los alimentos. sí, Fíjate que ayer he tomado yo un queso, sí, y digo, bueno, un trozo de queso, y he tenido, me subió muchísimo la glucosa, y acabamos, miramos esa letra pequeñísima, ya no pequeña, de los componentes, hombre, y me dice Leo, oye, que tenía caramelo. El queso tenía caramelo. claro, claro. Pero claro, ¿cómo vas a pensar en yo, No, si no lo fuera Idiazábal, piensas. claro, no compré Idiazábal. Si hubiera comprado queso Idiazábal, o un Cabrales solamente, que también los dos, pero era un queso, no sé, de comprar en Lidl, supongo, o cualquier cosa de eso, y tenía caramelo y azúcar. Eso no, bueno, pues claro, te descoloca. Y eso sí que algunos alimentos sí que nos pueden hacer la puñeta, y por eso Sí, podemos subir, en fin. Y eso eso es también se así. puede, Eso que también había se que sí tendría que es, perseguir. Se tendría que perseguir, eso ¿no? sí, Dejar claro esas cosas. Con el tema de la sí, sí, celiaquía, que yo también tengo celiaquía, pasa lo mismo. No hay, claro. pues hay muchos productos bueno, pues que no sabes realmente si tienen gluten o no, y productos que tú no piensas en tu vida que van a llevar gluten, de repente te das cuenta que Claro, llevan gluten y dices, ¿pero por qué? ¿Cómo puede llevar un jamón gluten? Pero alguien me lo puede explicar cómo puede llevar un sí, sí, sí. jamón gluten, Pues por esa favor. parte es importante. Sí, Es sí, que no, lo es que lleva, no. sí, sí, Es que, sí, sí. bueno, Y pues. azúcar, Y azúcar, hombre, jamón por con azúcar. supuesto. Y por supuesto, ¿no? Es, bueno, Fíjate que, eso, fíjate, fíjate que yo hago un desayuno pantagruélico porque eh, nos preparamos un día a la semana, hacemos churros en serie, en tandas de 12, ahora de 10, hemos bajado de ratio. Y los ponemos en un papel film y luego hacemos para 7 días. Y lo mete en el congelador Oliva y, y esa es parte del desayuno. Cuando nos levantamos se fríen esos 10 churros, como eso, pero ¿cómo? Una tostada pequeña, no una gran tostada, una tostada pequeñita, con jamón y tomate. Ahí dentro. Más los churros con mermelada que nosotros hacemos de bueno, qué manzana, guay. porque tengo muchos árboles de manzanos, y con esa mermelada. Y yo además hago un zumo de limón con stevia, con una infusión de stevia que también hace Oliva, lo deja en un tarro, en una botella, lo mezclo y eso parece un desayuno exagerado, ¿no? Dices, "Pues, ¿cómo puedes comer churros, mermelada, tomate, jamón? Eso no es posible para un diabético. Bueno, pues no estoy en el rango constantemente desde el desayuno hasta la comida sin modificar absolutamente nada. Por lo que, de donde se puede deducir que una vez que uno sabe qué es lo que le hace bien, qué le viene bien, pues que siga con ello. No tiene que rechazar todas las Hombre, cosas. claro que Es no. verdad que yo, claro que procuro que no sea, que yo no utilizo el azúcar directamente y espero que nadie me vuelva a meter queso con azúcar. Pero si sale bien, hasta ese desayuno que hacemos todos los días, yo me voy a la montaña, mañana voy a ir también a las 7 de la mañana, desayuno eso, voy más contento y las primeras 2 horas o 3 voy cantando, o sea, voy muy bien, pero dentro del rango, no es que me pase ni nada.
Claro, En fin, que pero porque tú ya sabes el desayuno que tú necesitas para hacer esa actividad y tú lo tienes medido claro, ya, con lo cual que nadie te lo discuta. A ti te va bien, lo tienes científicamente demostrado, empíricamente demostrado, con tu flecha de rango. claro. Que no lo haga nadie, ¿eh? O sea, que yo esto digo que no soy ejemplo de nada. Este desayuno lo hacemos nosotros, me viene muy bien y yo estoy contentísimo, pero bueno, que cada uno que tiene que hacer lo que él crea que le viene bien. Bueno, pues yo no sé si quieres añadir algo más, si hay algo que se me haya olvidado preguntarte. No, no, la verdad es que como además me voy por los terrenos de Úbeda con facilidad, pues puedo estar así mucho tiempo charlando. Se ha quedado todo en el tintero, muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas, curiosas y demás, pero no es el caso. Yo, con síntesis, es que la diabetes no tiene que impedirte en absoluto hacer nada, de nada, de nada. Ejercicio, mucho menos. Nadie te va a impedir hacer ejercicio. De hecho, a mí me consumía mucho más el trabajo intelectual, el estudiar durante un par de horas, me consume más energía que ir a la montaña, pero muchísima más. Yo me he sentido muy mal en ocasiones en juicios porque estaba concentrado. Se ve que el cerebro sí que consume muchísima glucosa, muchísima. En mi caso consume más de la cuenta, me imagino. Lo he pasado mal alguna vez en un juicio porque he tenido hipoglucemias a partir de eso, del estudio del asunto, de la concentración en el juicio, del desarrollo del juicio, y me sentía absolutamente agotado. Sin embargo, el ejercicio que hacía durante todo ese tiempo en cualquier otra actividad, yendo a la montaña, no me producía eso. O sea que el ejercicio no te va a matar, te va a hacer mejor, te va a Te va poner a dar más vida, fuerte. te va a dar vida. Sí, eso es. Estoy convencida. Te voy a dedicar, como buen montañero que eres, un pequeño párrafo de Los sueños no tienen cima, el libro que publiqué pues contando todas las experiencias en montaña, del Kilimanjaro, del Elbrus, bueno, de muchos sitios. También de Pirineos, también de algunos picos de Asturias. Así que nada, espero que te guste. Es un párrafo cortito y va dedicado a ti y por supuesto a tu mujer también y a tu hija y a tu hijo. Muy bien, muy bien. A las personas que sueñan con subir montañas las llaman conquistadores de lo inútil. No me gusta esta expresión. Tampoco he querido jamás conquistar ninguna montaña. Siempre me han conquistado ellas a mí, por su grandeza, fuerza y majestuosidad. Son mágicas, te envuelven, te hacen soñar y sufrir al mismo tiempo. Siempre te enamoran ellas a ti. En ocasiones son inalcanzables sus cimas por condiciones climatológicas, por tu falta de fuerzas o preparación. Cada vez estoy más convencida que son más bellas desde lejos. Me he planteado que quizá no tengamos por qué subirlas, que emergen para que las contemplemos y hacernos saber que están ahí, observándonos con superioridad, que son capaces de hacernos sentir, no siempre sensaciones agradables, pero nadie te puede discutir que en ellas te sientes vivo. Muchas gracias, Susana. Muy bonito. Gracias. Gracias a ti por querer participar. Os mando un fuerte abrazo a Asturias. Es una tierra que me gusta muchísimo y que espero poder volver pronto. Gracias a Fernando. Desde aquí le mando un beso por haberme puesto en contacto contigo. Y nada, que a los demás os deseo que si os ha gustado la entrevista, pues compartáis, pongáis comentarios, like, lo que queráis, que os suscribáis al canal Susana Lagún para seguir escuchando estas entrevistas y muchas más. Y también pues que si os queréis hacer con un ejemplar de Los sueños no tienen encima, podéis entrar en libros.com y buscar Los sueños no tienen encima. Cuidaros mucho y disfrutar, que es para lo que hemos venido aquí, para esta vida. No te distraigas, disfruta Así y es. vive. Muchas gracias, Susana. Sí, Un abrazo es. enorme. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego.